Estaba en mi trabajo en la funeraria cuando me dispuse a meter el cuerpo de una joven al crematorio. Sin embargo, no lograba levantarlo, ni siquiera con la herramienta que utilizamos para los cuerpos más pesados. Recordé algo que me habían dicho. Cuando un cuerpo se vuelve más pesado de lo normal, es que no se quiere ir. Y por alguna razón sentí que no estaba solo. Muy buenas noches, comunidad. Es un gusto poder recibirlos de nueva cuenta aquí, en este espacio donde hemos reunido algunas de las historias más aterradoras que ustedes nos han hecho llegar. Así que espero, como siempre les digo, encontrarlos con el mejor humor para asustarse, y si no es así, la misión es que durante los siguientes minutos olviden por completo los problemas y las preocupaciones de allá afuera. Un saludo especial a todas las personas que nos escuchan trabajando y les agradecemos que nos dejen acompañarles durante su jornada. Ustedes no apaguen la luz, pero también déjense llevar por los siguientes relatos de la noche. Me llamo Pablo Rivera y quiero contarles algo muy breve. Hoy decidí llevar a mis 3 hijos al panteón familiar. Lo hice porque hace un año falleció mi papá de crianza y quería ver cómo estaba su tumba. Nosotros no vivimos en Honduras, pero el panteón de la familia queda cerca del panteón del pueblo. Cuando llegamos apagué el carro, pero solo yo me bajé para revisar si el portón estaba abierto. No lo estaba. Cuando regresé al carro le dije a mis niños que empezaran a desayunar con lo que les había comprado, en lo que veía cómo entrar. Fue entonces que mi hija, la más pequeña, la de 3 años, me dijo que ella quería comer allá, mientras señalaba hacia las tumbas del panteón familiar. Yo le dije que no podíamos, porque ahí estaban enterradas personas que ya no estaban en este mundo. Y aquí es donde viene lo raro. Mi niña me respondió con toda naturalidad lo siguiente: Mami, ¿las personas que se mueren tienen sangre en la cara? Yo, inocente, de verdad, no reaccioné en el momento. Solo le contesté que sí, que eran personas que ya habían muerto, pero ella repitió lo siguiente 3 veces. Mami, tiene sangre en la cara. Él tiene sangre en la cara. Y ahora que lo pienso bien, me da mucho miedo. Y es que ninguno de mis familiares murió de forma violenta, pero justo entre los 2 panteones, hace un par de años, le quitaron la vida a un muchacho. Lo atacaron con un machete en la cara. Trabajo como mesero en un hotel pequeño, a las orillas de la laguna de Bacalar, en México. No es un resort ni mucho menos. Es un lugar muy tranquilo, de pocas habitaciones, muy bonito pero sin tanto lujo. Lo que más tenemos son parejas que vienen a descansar o extranjeros que buscan algo más relajado, más silencioso. Yo estoy casi todos los días, sobre todo en las tardes y noches, cuando me toca llevar la cena a las mesas que están junto al muelle. Esto que les voy a contar pasó en temporada baja, en la temporada de huracanes de la península, pero que permanecía bastante tranquila por aquí. El calor todavía se sentía fuerte, pero ya no había tantos turistas, así que esa tarde, por raro que suene, solo había una huésped en el hotel. Era una señora canadiense, como de unos 60 años, muy amable. Hablaba poco español, pero nos entendíamos bien. Había llegado apenas el día anterior y decía que le gustaba mucho el lugar, que le recordaba un lago Esmeralda que visitaba cuando era niña. Esa tarde estaba yo en la barra del restaurante, al pendiente por si quería algo más. Ella había pedido una limonada y se la llevó al muelle. Se sentó ahí sola por mucho rato viendo el agua. Todo estaba en silencio, ni una lancha, ni viento, solo la laguna, completamente quieta. Yo tenía a la señora en la vista desde la terraza, y de pronto noté algo raro. La señora se levantó rápido, como asustada, y empezó a hablar en inglés, mirando el agua. No entendía bien qué decía, pero su voz se fue volviendo más fuerte, más desesperada. Gritaba algo como:
Help. Please, help. Me salí corriendo. Pensé que le había dado un mareo o que se había caído alguien, pero cuando llegué al muelle vi que ella ya se había metido al agua, vestida, gritando todavía: Help. She's drowning. Corrí hasta la orilla y vi que ella buscaba algo en el agua, como si tratara de alcanzar a alguien, pero no hay absolutamente nadie más. La laguna estaba completamente vacía, como siempre a esa hora. Una compañera del hotel, Marlene, que estaba limpiando los cuartos, también bajó en cuanto escuchó los gritos. Entre los dos ayudamos a la señora a salir. Estaba empapada, temblando, muy nerviosa. Le dimos una toalla y la llevamos a una de las sillas. Intentamos calmarla y poco a poco fue respirando mejor. Y entonces, ya más tranquila, nos explicó. Dijo que estaba sentada tomando su limonada cuando vio a una niña parada dentro del agua, a unos 5 o 6 metros del muelle. Estaba en lo profundo, apenas alcanzaba a sacar la cabeza. La niña le sonrió, le dijo que se acercara, que el agua estaba tibia, que fuera a jugar. La señora nos dijo que le pareció raro, pero no peligroso, que pensó que era la hija de algún trabajador, así que fue hacia ella, le habló, y cuando metió los pies al agua, la niña simplemente desapareció. Se hundió, como si algo la hubiera jalado de golpe. Por eso se metió, para sacarla. Esa noche la señora ya no quiso quedarse sola. Se sentó a cenar en el restaurante y no dejó de mirarme en toda la velada. Cada vez que me movía del comedor, me buscaba con la mirada, y cuando me acercaba me preguntaba si ya sabía de dónde había salido la niña. Yo solo le decía que no había nadie en el agua, que no había ninguna niña ahí. Al final, cuando ya era tarde, le ofrecí acompañarla hasta su habitación, pero ella dijo que estaría bien. Me agradeció todo, todavía nerviosa, y se metió. Yo ya me iba a ir, era mi hora de salir, y Marlene, mi compañera, me ofreció aventón al pueblo. Y fue justo en el camino que me contó algo que yo no sabía. Dijo que hacía muchos años, cuando esa zona de la laguna todavía no tenía hoteles ni muelles, una niña se ahogó, justo ahí, donde ahora está nuestro muelle, que se metió a nadar sola mientras su abuela dormía, y que cuando se dieron cuenta ya era tarde. La encontraron varios días después, flotando cerca de la orilla. Cada año al menos una persona la vuelve a ver, me dijo Marlene. Casi siempre son mujeres mayores. Algunas la oyen hablar, otras solo la ven desde lejos. Pero siempre, cada año, a alguien se le aparece. Y luego, como si no quisiera decirlo, pero tampoco pudiera evitarlo, añadió: es como si la pobre todavía estuviera buscando a su abuela. Hola Uriel y comunidad de Relatos de la Noche. Soy Sophie. Les comparto una historia de un juego que mi hermana y yo teníamos cuando éramos chicas. Hubo una vez en la que mi hermana y yo estábamos jugando en el garage, donde mi abuelo estaba arreglando unos relojes en la mesa del fondo. Él era relojero. Mientras esculcábamos encontramos un cajón lleno de llaves, de varias formas y tamaños. No sabíamos de qué eran, pero nos obsesionamos con ellas. Pasamos horas dividiéndolas entre nosotras. Le preguntamos a mi abuelo si podíamos quedarnos algunas y dijo que sí. Él agarró las que habíamos elegido y nos hizo un manojo con mosquetón para poder colgarlas en el aro del cinturón. El punto es que gracias a eso inventamos un juego que llegamos a jugar por años. Era lo que más nos divertía hacer. Le decíamos el juego de las llaves, y consistía en caminar por toda la casa pretendiendo abrir puertas y cerrarlas. Imaginábamos que cada puerta tenía sus secretos, y nosotras teníamos que averiguarlos. Podíamos llegar a encontrar pistas y cosas por ese estilo, creando toda una historia alrededor. De hecho, mi abuelo llegó a esconder pequeños objetos para nuestro juego. Por ejemplo, una vez yo encontré una pequeña linterna de llavero entre los libros del librero. O en otra ocasión, mi hermana fue quien encontró una tarjeta postal del castillo de Chapultepec entre ropa vieja de uno de los armarios del primer piso. Las llaves ni siquiera entraban en las cerraduras, pero nosotras pretendíamos que sí.
Para que nosotras pudiéramos averiguar el secreto de una habitación, teníamos que cerrar todas las puertas en la casa. Esa era la regla más importante. Solo podíamos abrir una puerta a la vez, una para poder entrar, que teníamos que cerrar detrás de nosotras. Así que nos teníamos que encerrar para investigar, y no podíamos salir hasta descubrir el misterio. Siempre inventábamos algo nuevo, pero esto que les voy a contar fue la vez que supuestamente teníamos que averiguar por qué en la habitación de hasta el fondo del pasillo había una mancha negra en la pared. Pero esa mancha había estado ahí desde que recuerdo. De verdad era misteriosa. De hecho, no sé cómo ni cuándo llegó ahí. Cuando entramos, como siempre en nuestro juego, simulamos poner seguro la puerta detrás de nosotras y comenzamos a investigar la mancha. Tuvimos que acercarnos a un gran ventanal, donde las cortinas siempre estaban completamente abiertas. Me acerqué y pretendíamos tomar muestras de la mancha, la cual realmente olía a azufre. Me alejé de ella y le dije a mi hermana que la oliera. Lo hizo. Le dieron náuseas, lo cual me hizo reír. Ella se enojó conmigo, diciendo que no daba risa y que qué asco. Yo buscaba en el closet de la habitación, mientras ella decía que había una pista dentro de un reloj, uno de caja larga que estaba en la esquina. Abrió la pequeña vitrina para mirar el péndulo, y yo le dije que ya habíamos perdido. Ella me miró confundida, pero luego se dio cuenta de que yo había abierto primero la puerta del armario, y como ya les dije, en el juego no se podía abrir más de una puerta al mismo tiempo. Ella se enojó mucho, y yo le dije que ni modo, lo cual por alguna razón hizo que se enojara aún más. Me dijo que literalmente había una pista en el reloj. Yo le dije que se calmara, que solo era un juego, y ella solo me paró el dedo y se fue al primer piso con mi abuela. Me le quedé viendo fijamente al reloj viejo que ya no servía. La verdad, estaba como hipnotizada mirando mi reflejo. El grito de mi abuela hizo que finalmente parpadeara. «Ahorita venimos. Vamos al mercado por las tortillas». Escuché la puerta cerrarse. Me asomé por la ventana para ver a mi abuela y a mi hermana cruzar la calle. Yo, según todavía en el juego, sentí ese miedo y la adrenalina para continuar. Cerré la puerta del armario. Usé el manojo de llaves para abrir de nuevo la vitrina de la caja del reloj. Utilicé la pequeña lámpara que colgaba con las llaves y metí la cabeza dentro de la caja para ver la parte superior. Al principio no logré ver nada, hasta que con un movimiento accidental escuché algo moverse en la madera que sostenía el péndulo. Puse las llaves en el piso, metí la mano hasta el fondo. Fue instantáneo cuando sentí un metal frío en mis dedos. Saqué el objeto. Era un encendedor viejito, forrado con una delgada capa de metal. Me emocioné tanto que me golpeé la cabeza con el reloj intentando salir. ¡Gané! Fue lo único que pensé, admirando el encendedor. Una pista real. Colgué las llaves de nuevo en mi cinturón y sin quitar los ojos de mi nuevo tesoro, caminé hasta la puerta para salir. Pero la perilla no cedió. Guardé el encendedor en mi pantalón y volví a girar la perilla, pero no pude. Comencé a agitarla bruscamente mientras sentía el miedo invadir mi cuerpo. Era imposible que la puerta tuviera seguro. Estas eran puertas de botón. La única forma de que yo no pudiera abrir es que ésta estuviera atorada, o que alguien más la estuviera deteniendo por fuera. Usé mis dos manos intentando girarla, pero nada, no podía. Mi corazón estaba palpitando tan fuerte que sentía mi cuerpo palpitar también. Me detuve por un momento. Sentí calor en mi espalda, como si alguien estuviera cerca de mí. Sentí mis músculos tensarse. No quería voltear, pero lo hice. Lo hice bruscamente, usando el impulso para golpear si algo estaba detrás de mí. Pero solo terminé golpeando la nada. Una vez más di la vuelta rápidamente intentando abrir la puerta. Sentía que las lágrimas se me estaban saliendo.
en eso. Les juro que escuché pasos en el pasillo y me detuve esperando que fuera mi abuela o mi hermana, pero se escuchaban extraños. No los reconocía. Eran como si tuvieran tacones que no usaban ninguna de las dos. De lejos podía escuchar sus pasos lentos, y cuando sentí que estaban por llegar a la mitad del pasillo, los pasos se aceleraron, como si quien fuera que estaba allá afuera se quisiera estrellar contra la puerta. Pero eso jamás pasó. Me tomó unos segundos moverme. Lo único que hice fue dar un paso hacia atrás. Moví mi cabeza hasta tocar el suelo para asomarme por el pequeño espacio debajo de la puerta. No se veían los pies de nadie. «Ya sé que eres tú, ¿eh?», le grité a mi hermana. «Ya deja de jugar y abre la puerta». Pero no había nadie que me contestara. «Te voy a pegar si no me dejas salir», dije. Pero de nuevo, nada. Por un momento solo había silencio, y lo único que se escuchaba era el bullicio de la calle y la canción de Noche de Paz de los juguetes navideños que vendían en el puesto de la calle frente a la casa. Cuando un golpe fuerte en la ventana hizo que me girara, algo había tocado la ventana. Podía ver la marca por el lado de afuera, o al menos eso esperaba. Quizás la marca del golpe estaba por dentro. Esto fue lo que finalmente causó que usara toda mi fuerza, y con mi hombro empujé la puerta y giré la perilla. La puerta se abrió tan fácil que caí al piso. Ya nadie la detenía. Escuché la puerta de abajo abrirse, las voces de mi abuela y mi hermana entrando. Bajé lo más rápido que pude por las escaleras, y luego esperé a que mi abuela se fuera para contarle a mi hermana lo que sucedió. Y es que mi abuela detestaba este tipo de cosas. Siempre me regañaba por estar jugando. Mi hermana me dijo algo. Me juró que cuando salió del cuarto dejó la puerta abierta. Y yo les juro que nunca la cerré, pero tampoco la escuché cerrarse detrás de mí. Nunca supe qué fue lo que me encerró en ese cuarto esa tarde. Hola Uriel y comunidad. Me llamo Eduardo Alday y me agrada mucho poder compartir una de mis experiencias con ustedes. Tengo que aclarar que soy muy fan de lo paranormal, y desde que encontré este canal se ha convertido en mi favorito por la manera en que narran y dan detalle a cada una de nuestras historias. Yo trabajo en una funeraria y, como se imaginarán, tengo muchas anécdotas y experiencias que en un futuro estaré encantado de contar. Siempre me ha gustado todo lo relacionado con el terror. Creo que de ahí parte mi gusto por lo fúnebre, por toda la cultura detrás de la muerte. Esta historia comienza una vez que estaba cremando cuerpos. La funeraria tiene el crematorio afuera de la ciudad, en un pueblo unos 30 minutos, y nosotros siempre cremábamos de noche, ya que las personas del lugar no permitían hacerlo antes de las 6. Esa vez todavía tenía 3 cuerpos por cremar y ya era tarde. Yo estoy solo en el crematorio, no hay alguna otra persona para ayudarme. Por lo regular yo solo sacaba los cuerpos del ataúd y los ingresaba en el horno. Todo el proceso antes de empezar la cremación me tomaba alrededor de 30 o 40 minutos. A veces había cuerpos sumamente pesados y tardaba un poco más, ya que por el tamaño se me dificultaba, pero nunca nada del otro mundo. Aquella noche ya eran aproximadamente las 2 de la mañana, y yo estaba sumamente cansado de todo lo que conllevaba el proceso. Tenía en espera a una muchacha joven, de unos 28 o 30 años, que lamentablemente había fallecido de cáncer. Como con todo cuerpo, procedí a sacarla del ataúd para comenzar el proceso. Pero no pude hacerlo. Sentía el cuerpo sumamente pesado, imposible de mover. En este ramo funerario se dice que cuando un cuerpo se pone tan pesado, es porque no se quiere ir. Y yo intenté de todo, comunidad, hasta sacarla con un tecle que tenemos para levantar toneladas, pero no la podía mover. Con ese tecle he sacado cuerpos que rebasan los 200 kilos, y este no debía pesar más de 50. Después de, créanme, un largo esfuerzo,
pude sacarla. Yo creo que duré 1 hora batallando. Antes de empezar su cremación le hice una oración. Tengo la costumbre de orar por el cadáver antes de meterlo al horno. Oré por ella y su familia, y como me lo imaginé, batallé otro buen rato para poder ingresarla. Pasaban de las 3 cuando por fin pude empezar con la cremación. Un cuerpo normal como el de ella tarda 2 horas y media en ser cenizas, y acostumbrábamos moverlo cada hora para que se creme en su totalidad. Pero desde que empezó la cremación, yo sentí un cansancio inexplicable, una energía pesada, como nunca me había pasado en el crematorio. Después pasó 1 hora y procedí a abrir la puerta para mover un poco el cuerpo. Lo que vi entonces, hasta la fecha, es una de las cosas más impactantes de mi vida. Les juro, comunidad, que el cuerpo estaba intacto. El cuerpo que para ese tiempo ya tenía que estar en huesos, o por lo menos quemado en su totalidad, estaba exactamente como cuando lo dejé ahí. Creo que lo más impactante es que alrededor tenía líquido, agua, y eso es completamente imposible. El cuerpo después de la embalsamación no tiene ningún líquido, y ahí estaba el horno, con el fogón ardiendo, con la llama directa hacia el cuerpo, y ese líquido sin evaporarse del todo alrededor. Cerré de nuevo la puerta del horno, cuestionándome a mí mismo por lo que había visto. Después de mucho tiempo, la cremación por fin terminó. Fueron un total de 6 horas las que duró ese proceso. Después de unos días en la funeraria, por unos papeles pendientes, vi de nuevo a la familia de aquella muchacha, y entre la plática salió un comentario de la hermana. Yo no sé por qué cremaron a mi hermanita. Ella nunca quiso cremarse. Ella quería estar en el panteón, junto a mi mamá. Eso que escuché me dejó helado, ya que ahí tuvo explicación todo el esfuerzo que hice aquella vez. Y eso no fue todo. Después de algunos días me comenzaron a pasar ciertas cosas derivadas de esa cremación, de esa maldita cremación, las cuales aún arrastro. Espero poder platicarlas más adelante. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Recuerda que si tienes una historia que quieras compartir con nosotros, puedes enviarla a mirelatosdelanoche@gmail o a través de nuestras redes sociales, si es que son muy cortitos sobre todo. Siempre estamos atentos y esperando sus historias. También recuerden que si ven el libro, se lo compren, es la última reimpresión. No sabemos cómo va, pero se ha vendido muy bien, así que creo que está en las últimas y espero que si se acaba, lo próximo que les diga que busquen sea ya un segundo libro. Ahora volvamos a apagar la luz y continuar con el siguiente relato de la noche. Hola comunidad, mi nombre es Eunice y quiero compartir una experiencia que me marcó profundamente. Años después sigo sin encontrarle una explicación lógica. Lo que viví no fue producto de mi imaginación. Lo sé porque no lo viví sola. Todo comenzó cuando decidí mudarme a otra ciudad. Tenía 19 años y me fui con toda la emoción del mundo a cursar la universidad. Elegí una ciudad costera, calurosa, tranquila, y logré rentar una casa con otras 3 chicas que estaban en la misma situación que yo. Éramos 4 estudiantes compartiendo una casa de 2 plantas. Al inicio todo fue de lo más normal. Nos llevábamos bien y la convivencia era buena, pero a los pocos meses empezamos a notar cosas extrañas. La primera vez fue una madrugada. Me desperté con muchas ganas de ir al baño, y al salir de mi habitación, que estaba en la planta baja, me encontré con la luz de la sala encendida. Pensé que alguna de mis compañeras había bajado y la había dejado así, pero al asomarme no había nadie. Fui al baño, apagué la luz de la sala al volver y me fui a dormir. No le di ninguna importancia hasta que volvió a pasar. 1, 2, 3 veces más. Siempre de madrugada. Siempre la luz de la sala encendida cuando no debía estarlo. Hasta llegué a pensar que estaba fallando el apagador, pero nunca vi un parpadeo, ni un cortocircuito,
y nada que indicara un problema eléctrico. Incluso en ocasiones pregunté si alguien más había bajado, pero todas lo negaban. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché que algo se caía en la cocina. Fue un estruendo fuerte, como si hubieran tirado una olla grande. Me levanté, encendí la luz del pasillo y caminé hasta allá. Al llegar todo estaba en su lugar. No había nada fuera de lo normal. Regresé a mi cuarto confundida, con una sensación de que había algo muy extraño, de que había algo que no estaba bien. Otra noche desde mi cuarto, escuché que alguien bajaba las escaleras. Ese rechinido era inconfundible. Los escalones eran de madera y hacían mucho ruido con cada paso. Pensé que alguna de las chicas había bajado por agua o al baño, pero lo extraño fue que nunca escuché que llegaran a la planta baja. Los pasos se detuvieron de repente, como si se hubieran quedado ahí, a la mitad de la escalera. Salí de mi cuarto para revisar, pero no había nadie. Subí las escaleras lentamente, revisando todos los cuartos. Todas mis compañeras dormían. No dije nada, en parte por miedo a que me dijeran que estaba loca y en parte porque, aunque me inquietaba, aún podía soportarlo. Pasaron las semanas y una madrugada me desperté sintiendo una tristeza enorme, como si algo me oprimiera el pecho. Salí de mi cuarto sin saber por qué, y al mirar hacia las escaleras vi a una mujer sentada ahí. Estaba de espaldas, con el cuerpo encorvado, como si estuviera llorando. Tenía el cabello muy largo, suelto, y usaba una blusa blanca con un pantalón oscuro. Me congelé, no podía moverme. El miedo me había paralizado por completo, y entonces, sin girar hacia mí, la figura simplemente se desvaneció. No caminó, no se levantó, simplemente desapareció frente a mis ojos. Regresé a mi cuarto temblando, y obviamente apenas amaneció les conté a mis compañeras lo que había visto. Para mi sorpresa, una de ellas, muy seria, me dijo que ella también la había visto, que varias noches escuchaba a alguien llorar en la escalera, que ella siempre pensó que era yo, que por eso nunca dijo nada. Otra compañera comentó que a veces sentía que alguien la observaba mientras dormía, y la última, que era la más escéptica, solo se quedó callada. Hasta ese día nadie había hablado de nada, pero de alguna forma todas la habíamos sentido. Un par de meses después, la dueña de la casa nos visitó para hablar del contrato. En la plática y aprovechando la confianza, le preguntamos si alguien había muerto en la casa. Ella se puso muy seria. Nos dijo que no lo comentaba porque no creía que fuera importante, pero que sí, que la anterior inquilina, una joven, se había quitado la vida dentro de la casa, y no quiso decir más. No nos dijo cómo ni en dónde. Después de eso todo empeoró. Ruidos, pasos, luces que se encendían solas, llantos en la madrugada. Pero lo peor era esa sensación constante de no estar sola, de que alguien nos veía, de mucha tristeza. Terminamos el ciclo escolar como pudimos y obviamente no renovamos el contrato. Nos fuimos sin mirar atrás. Hasta la fecha no he vuelto a vivir algo así, y aunque ya han pasado años, todavía a veces sueño con esa casa, con la mujer de las escaleras. Hola, me gustan mucho sus videos y me gustaría contarles mi historia. Esto me pasó cuando tenía 8 años. Recuerdo que una prima acababa de dar a luz a su primer hijo. Ya la habían dado de alta en el hospital, así que fuimos a conocer al bebé. Mi prima nos lo mostró y después de un rato dijo que iba a acostarlo. Nosotros nos quedamos en la sala. Mi hermana y yo le pedimos permiso a mi tía para ir a ver a sus conejos que estaban en unas jaulas al fondo del patio. Ese era un patio grande, y a un lado tenía un árbol de manzanas enorme. No había luz por allá,
así que solo se veía lo que alcanzaba a iluminar la luna. Estábamos ahí. Pasaron unos 10 minutos cuando escuchamos un grito muy fuerte que venía del segundo piso, justo donde estaba la habitación de mi prima. Desde donde estábamos vimos a mi tía, a mi papá y a los hermanos de mi prima correr hacia allá. Nosotras íbamos hacia mi mamá, que estaba parada al pie de las escaleras viéndose arriba, cuando escuchamos un silbido. El silbido venía del árbol de manzanas. Volteamos hacia afuera. El silbido continuó, como si alguien estuviera tarareando una canción. Mi hermana salió corriendo del susto, pero yo no. No sé cómo explicarlo, pero mi cuerpo simplemente no se movía. De pronto, sin darme cuenta, empecé a caminar hacia el árbol. Y lo vi, a un hombre con un sombrero de cuero, de espaldas. Cuando volteó me sonrió con mucha tranquilidad. No lo conocía, pero por alguna razón me dio un miedo terrible. En ese momento sentí un jalón muy fuerte en el brazo. Mi mamá me sujetó con fuerza y me sacó corriendo de la casa de mi tía junto a mi hermana. Sin decir nada nos fuimos hasta mi casa y ya ahí recién pude reaccionar. Estaba temblando, al borde del llanto, y no me solté de mi mamá ni un segundo. Esa noche no vi volver a mi papá. Al día siguiente, cuando lo hizo, mi mamá me pidió que les contara lo que había visto. Se los dije, con todo detalle, sin temor a que no me fueran a creer. Cuando terminé, mi papá no dijo nada. Solo se fue a su cuarto. Regresó con una foto y me preguntó si ese era el hombre que había visto. Y sí, era él. El mismo sombrero de cuero. La misma sonrisa tranquila. Mis papás no dijeron nada. Les pregunté quién era, pero no me quisieron decir. Por un buen tiempo no pude dormir solo en mi cuarto. Justo desde mi ventana veía aquel árbol. Las casas de mi familia están una al lado de la otra, herencia de mis abuelos paternos, y ese árbol está en el centro. Solo pude volver a dormir ahí cuando, por fin, cortaron el árbol de manzanas. Pasaron los años y un día mis papás por fin me contaron la verdad. El hombre que vi era mi tío, uno que nunca llegué a conocer. Falleció cuando yo aún no había nacido. Yo tampoco había visto nunca una foto suya, por eso no lo pude reconocer. Y hasta ahí era una historia bastante escalofriante, pero no terminó de esa forma. Aquella noche, cuando todos corrieron a la habitación de mi prima, la encontraron en una esquina, llorando, abrazando a su bebé como si intentara protegerlo de algo. No dejaba de repetir: se lo quiere llevar, se lo quiere llevar, me lo quiere quitar. Cuando por fin se calmó, les contó que había visto a su padre, parado junto a la cuna del niño, viéndolo fijamente. Mi tía trató de tranquilizarla, diciéndole que tal vez había ido a conocer al bebé nada más, a visitarla, pero mi prima la interrumpió. No, mamá, se veía como él, pero no era mi papá. Se burló de mí, me dijo que el bebé era suyo. Cuando grité, desapareció. No sé qué era, pero por más que se viera como él, te juro que no era mi papá. Mi padre se quedó con mi prima toda la noche y ella no pudo dormir. Cuando me enteré de todo esto, lo único que pedí fue que me cambiaran de cuarto. Y es que aunque ya no estaba el árbol, no me sentía tranquila. Mi tía, por su parte, hizo una limpia con hierbas en toda la casa para alejar cualquier mala presencia. Y en realidad hubo muchas historias sobre ese árbol, sobre la casa de mi tía. Quizás más adelante les cuente otra, pero esta la veo como la más personal, la más fuerte, porque yo estuve ahí, porque fui testigo, porque lo vi, a ese señor del sombrero. Muchas gracias por leer mi historia y que pasen una muy buena noche.